Cambiando el mundo a punta de palabras e imágenes. Fernando León de Aranoa, Gioconda Belli y Luis García Montero conversan con Guillermo Altares. Hola, buenas noches. Bienvenidos al último panel de la jornada. Bueno, los invitados en realidad requieren poquísima presentación, pero por si hay alguno o alguna despistada. Gioconda Belli, diré esa cosa un poco cursi que utilizan los americanos, que es algo así como es un tesoro de las letras en español. Y no sé, yo tengo recuerdos maravillosos de algunos libros suyos, El infinito en la palma de la mano, La mujer agotada, y el país bajo mi piel, que son las memorias de su pasado sandinista, la revolución que le traicionó. Luis García Montero es poeta, catedrático, ensayista, amigo y diría que personaje esencial de la vida cultural española durante las últimas décadas y, por qué no, también director del Instituto Cervantes. Y ha logrado una cosa que parecía imposible, que es que la poesía se lea y se convierta en un bestseller, que parecían dos cosas incompatibles. Si no me equivoco, tu último libro es la recopilación de los poemas dedicados a Almudena. Y bueno, yo me quedaría con Completamente Viernes si tuviese que elegir uno que no es fácil. Pero insisto, realmente Luis lo que ha conseguido es que la poesía se convierta esté en las listas de libros más vendidos, no de poesía. Y Fernando León, al que acaban de escuchar ustedes, para no repetir la misma presentación de ayer, donde también coincidimos en un panel, es autor de un puñado de clásicos del cine español. Y si podría resumir su cine, somos además del mismo año, del año 68. Diría que para mí es un retrato de la evolución, para bien o para mal, de la sociedad española, desde familia, barrio, el buen patrón. Se puede seguir un retrato de la sociedad española y de un país que cambia, no sé si siempre para bien. Entonces, lo primero que quería preguntaros, no es fácil haceros las mismas preguntas a los tres, pero creo que es más interesante si lo intento. Yo creo que este festival y el hecho de que haya tenido que convertirse en itinerante demuestra la importancia de la literatura y cómo las palabras hacen daño a un poder que intenta ser absoluto. O sea, la literatura, las palabras, los versos, las ficciones importan. Y es algo que sabemos desde la noche de la historia, cuando le hicieron beber cicuta a Sócrates. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que importa, que las palabras realmente cambian y que el poder las teme y por eso convierte acontecimientos como este Festival de Libertad en itinerantes? Pues empieza tú. Bueno, creo que sí, aquí habemos varios que somos, digamos, víctimas de nuestras propias palabras, pero también porque creemos en la palabra. Creo que la palabra cambia el mundo, yo estoy convencida de eso. Y si nos ponemos a ver desde la antigüedad, empezando por la Biblia, por el Corán, o sea, todas las religiones han salido de la palabra. ¿Cuál era la pregunta? La está respondiendo sin saber cuál era la pregunta, pero... Si la palabra importa, si realmente con la palabra se pueden cambiar las cosas. No, es tremendo cuando uno se pone a pensar en todo lo que se ha hecho y deshecho en el mundo, y ahí esa es la esencia de lo que somos, ¿no? La palabra es lo que nos diferencia es la excelsitud del Homo sapiens, decía mi abuelo. Yo creo que sí, y para bien y para mal, porque no se nos puede olvidar que la cultura es todo, no solo lo que nos hace más libres, sino también lo que nos hace esclavos, y no solo lo que genera conciencia crítica, sino también lo que nos somete a los bulos de las palabras lanzadas por algunos poderes dictatoriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahora estamos
un poco en el estado de ánimo del famoso discurso de Albert Camus cuando le dieron el premio Nobel. Durante mucho tiempo hemos querido transformar la realidad, ahora luchamos para que no se deshaga completamente. Estamos en unas inercias complicadas y se han dado cuenta a través de los bulos, de las redes sociales, de los medios de comunicación dominados, cómo se pueden generar dinámicas que deterioren los derechos democráticos. Yo creo que estamos en un momento de liquidación, de intento de cancelación de la democracia y por dos vías. Está el que se declara neoliberal radical y considera que el Estado es enemigo y que la libertad es la ley del más fuerte y que cualquier cortapisa es un atentado a la libertad. Ahí tenemos el caso de Milei, por ejemplo. Y por otra parte hay otro tipo de liquidación del Estado que son las dictaduras y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Ortega y Nicaragua, que es también una liquidación del Estado democrático porque hay un aparato que deja vacío el poder al servicio de los intereses, pues no de una comunidad, sino de una gente muy concreta, ¿no? Y son la cara y la cruz de una misma dinámica y a mí me parece que esa dinámica está generando una cultura, una forma de ser, está jugando con palabras como libertad, como seguridad, está creando corrientes de opinión y de entendimiento y frente a eso hay otro tipo de entender la cultura que yo creo que es la que representan festivales como este, ¿no? Que en vez de el bulo y la consigna donde todo está clarísimo para el impacto, pues es una invitación al conflicto, a la conciencia crítica, al saber que las cosas tienen su luz y su sombra, a dudar. Otra cosa que a mí me parece muy importante en este momento, donde hay mucha gente interesada en crear realidades virtuales teóricas que lo simplifican todo, pues una invitación a una literatura y a un arte, a un cine que frente a lo virtual se meta en la vida cotidiana, en el corazón de la gente, de carne y hueso, en la experiencia y a partir de ahí intente explicar lo que es la vida. Pero en fin, acabo esta primera intervención como empecé. No nos creamos dueños de la cultura porque los Milei, los Ortega, los mandarines del mundo tienen muchos códigos culturales para intentar someter la conciencia crítica de la gente. Bueno, yo llevo casi todo el día sentado aquí, o sea que intentaré no repetirme, cosa difícil, pero si digo la verdad me repetiré, así que... Pero bueno, por eso voy a ser breve de verdad, para escuchar además a Luis y a Yoconda, que me apetece mucho, tanto como ustedes, ¿no? Pero bueno, sí quería decir que evidentemente sí creo que los creadores en general, en cualquier arte o disciplina, siempre han sido peligrosos, siempre están bajo sospecha, ¿no? Porque pueden aparecerse con cualquier cosa. Y que de la importancia de la palabra y del relato pues somos conscientes o dan cuenta el hecho de que en política también en los últimos años, además creo que lo han descubierto hace poco, ¿no? En los medios, porque desde hace unos años para aquí está esa disputa por el relato, ¿no? Por cómo y todo el mundo intenta crear una narrativa alrededor de cualquier cosa, ¿no? De la venta de un producto comercial o de una ideología o de entonces que es importante es evidente, ¿no? En el avión veníamos, me acuerdo con Yoconda hablando de algo, ¿no? De una historia que es un poco larga para contarla aquí, pero que tenía que ver con cómo, para señalizar o para hablar de un lugar donde no se quería que se accediera, ¿no? No ahora, sino dentro de muchos años, se estudiaba cómo hacer eso, ¿no? Y se entendía que la manera más eficaz no era impedirlo a través de señalética, de carteles, de militares, sino era generar una narrativa, ¿no? Una mitología casi, una religión, porque se entendía que eso es lo que iba a pervivir durante cientos de años, ¿no? Y que dentro de 400, 500 años la señalética habría desaparecido, pero el relato, la mitología no, y de hecho también prueba de eso es que al final lo que ha llegado casi intacto hasta nuestros días es precisamente eso, ¿no? Las religiones,
tienen miles de años de historia, pero ahí siguen, ¿no? Y tienen la vigencia que tienen, porque al final es lo que mejor resiste el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que esa es también otra de las cosas que explica su importancia, ¿no? Y nada, por último añadir solo que aunque a veces también tendemos, ¿no? Y es verdad, y es lógico decir, no, bueno, pues puede uno transformar cosas con una película, con un libro, y bueno, una parte nuestra dice, no, es muy complicado, ¿no? El poder enfrente es demasiado fuerte, ¿no? Pero también hay que admitir o hay que entender que uno es producto también de todo lo que ha leído, de todo lo que ha visto, ¿no? O sea, y eso conforma nuestra personalidad, ¿no? Nuestra manera de ser. Yo sé que pienso como pienso en muchos sentidos, pues por los libros que he leído, por haber leído Las uvas de la ira, las obras suyas también, de Luis, de grandes poetas, de Miguel Hernández, es decir, las afinidades emocionales y artísticas que uno va construyendo a lo largo de su vida te forman también, forman tu manera de pensar. Entonces, bueno, si eso ha pasado con nosotros, ¿por qué no pensar que eso también va a seguir pasando, ¿no? Es decir, sí creo que el trabajo creativo, que la escritura, que el cine, que tiene desde luego un impacto en la gente, ¿no? Y ayuda a formar eso, ¿no? Pues sensibilidades, ¿no? Por dejarlo ahí. Bueno, y está, yo quería agregar nada más que está cómo los relatos se van destruyendo, o sea, cómo van tomando otra significación, porque por ejemplo en el caso de las religiones, cómo se han tergiversado, o sea, son estos grandes mitos de la humanidad. También, por ejemplo, hablemos del Capital de Marx, que el manifiesto comunista, que fue un momento importante en la historia que cambió la mentalidad de un montón de gente, ¿no? Entonces, pero también cómo se ha ido deteriorando el mensaje de todo eso, como que la palabra, yo siento que tiene toda la razón Luis, de que se está vaciando de contenido, ¿no? Hay palabras que se están ocupando, como estabas diciendo vos, la libertad, y hay mi ley y todo, que la gente que tiene menos uso y que quiere dominar la libertad está tomando las palabras como estandartes y te están dejando a la gente que sí quiere la libertad como esas palabras vacías, ¿no? Yo me acuerdo en tiempo de Somoza en Nicaragua que agarró por hablar de revolución, ¿no? La revolución agraria, para querer como cambiar la palabra, adueñarse de la palabra. Y eso yo lo veo con muchísima preocupación en las redes sociales, o sea, cómo estamos deformando hasta nuestra manera de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Fíjate, yo hace poco, por una cosa que tenía que hacer en Argentina, revisé un texto de Cortázar. Ya como uno tiene ya cierta edad, pues ha tenido el privilegio, por ejemplo, de 1981, que yo estaba ya militando, pues en Madrid, poder ir a una convocatoria donde Julio Cortázar reunió el Comité de Derechos Humanos de Argentina, que no podía reunirse en Argentina y se reunió en Madrid. Y allí publicó, pronunció una conferencia que después se editó con el título de Las palabras violadas. Y empezaba diciendo, bueno, sabemos que las palabras se cansan de sí mismas, se desgastan, y se remontaba al uso de algunas palabras pervertidas por el pensamiento nazi en la Alemania de los años 30-40 para sostener la barbarie del nazismo. Y decía, bueno, pero ahora lo tenemos mucho más difícil porque, claro, en la época de los nazis no existían las radios y la televisión que utiliza Videla para meterse en nuestra casa. Y yo pensaba, don Julio, si usted viera lo que son ahora las redes sociales, la televisión y la radio le parecerían una broma, ¿no? Estamos en eso. Y por eso yo creo que frente a esa cultura que existe, pues este otro tipo de cultura que planteaba Guillermo es muy importante, la capacidad de pensar lo que escuchas antes de dejarte arrastrar a una respuesta, la capacidad de pensar lo que vas a decir y el convivir con el conflicto, porque todo lo que te dan como un impacto muy sencillo es una consigna elaborada para vender, no es algo que te invite a pensar.
Y yo cuando hablabas un poco de Marx y el Capital, y justo había pensado una pregunta, estamos celebrando el 200 aniversario de Kant, pero en realidad el gran filósofo europeo es Georges Brassens, el autor de La mala reputación. Y no es una broma, realmente creo que es el mayor pensador europeo de los últimos, no sé, desde Platón. Entonces, tiene una canción, un poema maravilloso que se llama Morir por las ideas, la que dice morir por las ideas de acuerdo, pero de muerte lenta. Y dice, porque no hay nada peor que, imagínate que mueres por la idea equivocada. Entonces, ¿vosotros habéis tenido la sensación de haber defendido alguna vez la idea equivocada? ¿O pensáis que defendisteis la idea justa y lo que ha cambiado, por ejemplo, en tu caso, yo cuando en Nicaragua es lo que se ha pervertido es la revolución que deja de ser una revolución para convertirse en una satrapía? ¿O sí que has tenido esa reflexión o habéis tenido esa reflexión de haber defendido la idea equivocada? Sí, yo he tenido esa reflexión definitivamente y creo que sí. Creo que lo que nosotros considerábamos en aquel momento como una revolución que iba a transformarlo todo en Nicaragua, partía de una idea que no era muy democrática. Y por eso fue lo que pasó con la revolución, o sea que empezamos a trabajar creyendo que lo hacíamos por el bien popular, porque era la idea esa marxista, ¿no? Para poder hacer un cambio tenemos que tener la posibilidad del poder y va a reaccionar la burguesía y entonces hay que defender la revolución contra la burguesía. Viéndolo yo desde esta perspectiva, pienso que eso generó una serie de contradicciones y de divisiones dentro de la sociedad que al final de cuentas fueron minando la riqueza de la revolución. O sea que también es una cosa contradictoria, porque por otro lado sí siento que hubo un momento maravilloso en Nicaragua de apropiación de la cultura, apropiación de la identidad nicaragüense, que era también lo que queríamos hacer. Pero es bien difícil verlo. En ese momento no lo vi como equivocación, por supuesto. En ese momento lo veíamos todos como que era la ruta, y más que nos cayó la guerra contrarrevolucionaria, y entonces todas esas ideas más o menos autoritarias se vieron justificadas, ¿no? por la situación de guerra. ¿Tú, Luis, en tu caso, o Fernando? Mira, yo empecé a militar en el Partido Comunista en el año 75-76 cuando entré en la universidad. Pero en España el Partido Comunista era el partido que llevaba la lucha contra la dictadura franquista y que en la clandestinidad había luchado por la democracia. Y a partir de ahí, pues yo me sentía heredero y comprometido con esa lucha. En el año 83, Rafael Alberti había vuelto del exilio, yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti, tuve la suerte de que él se hiciera amigo mío y acompañé a Rafael a un congreso de intelectuales comunistas en Praga. En España pues iba gente como Bardén, el director de cine, como Genovés, el pintor, en fin, otros intelectuales que entonces estaban Marcosana en la órbita del partido. Y a los 3 o 4 días de estar allí, Rafael me preguntó, ¿qué te está pareciendo? Y yo le dije, Rafael, lo más parecido que he visto nunca al franquismo. Aquí hay unos retratos muy grandes del general Franco, unos señores que se visten como la sección femenina para hacer coro y danza y un control policial tremendo. Rafael el pobre me decía, ¿qué tontería estás diciendo? Lo que para mí era una lucha contra la dictadura del franquismo que había encarnado el Partido Comunista, rápidamente se convirtió en una exigencia de que no me mezclaran con la palabra comunismo de las dictaduras del Este,
que en nombre de la justicia social habían sacrificado la libertad, la democracia y se habían convertido en órganos de presión. Entonces yo me lo planteo a veces porque sigo creyendo en la justicia social y sigo creyendo en la necesidad de un Estado que una la palabra libertad con la palabra igualdad. Entonces yo me lo planteo a veces y a mí me gusta decir que no era yo el que estaba equivocado, sino que fueron unos traidores los que mancharon una bella causa de justicia social por una vocación de poder y de dominio. Pero lo que desde luego ya no pierdo es la conciencia de evitar cualquier argumento, cualquier excusa, cualquier situación que justifique una dictadura en nombre de una bella causa. Bueno, yo me siento de otra manera y desde otro sitio, sin duda, ¿no? No tengo una experiencia de militancia como la que han tenido ellos, ¿no? Pero sí me siento muy reflejado en las palabras de Luis ahora, ¿no? Yo siempre he pensado que el comunismo es un bello guión que se ha rodado muy mal, que se ha dirigido. El resultado muchas veces ha sido una mala película, ¿no? Pero sin embargo sigo creyendo en el guión, o sea que sí me parece que... Pero bueno, más allá de eso, yo también es verdad que he intentado casi siempre... Lo que te conviene es hablar uno a uno con los actores, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, yo siempre también creo que he intentado expresar, o sea, mi militancia o mi compromiso más bien con mis ideas, o con que al final creo que es con tu manera de entender el mundo y la vida y las relaciones, y con relación a muchos temas, a la inmigración, a cuestiones que están en el día a día también de la agenda política, a través de mi trabajo, ¿no? Es decir, siempre me he sentido más cómodo haciéndolo a través de mis películas y de mis escritos incluso, que, bueno, es una manera, ¿no? Que a lo mejor de lo que yo pueda tener de figura pública, que siempre me inquieta mucho eso, y siempre es algo con lo que no me he sentido del todo cómodo. Lo he hecho cuando he sentido que tenía que hacerlo, ¿no? Cuando ha habido momentos en la historia reciente de España, ¿no? En las manifestaciones que se hicieron contra la guerra, contra la participación de España en realidad en la guerra de Irak, ¿no? Y en momentos muy concretos lo he hecho también desde ahí, simplemente digamos. Pero siempre me he sentido más cómodo haciéndolo a través de mi trabajo, ¿no? Porque creo que es lo que mejor sé hacer, o sea, mejor que lo otro, ¿no? Mejor que utilizar mi posición o mi figura pública y que al final también representa un compromiso pues largo y mayor, al menos en mi caso, porque bueno, finalmente le dedicas 2 o 3 años de tu vida pues a, según qué película, documentarte, por supuesto, investigar, entrar bien en el tema del que quieres hablar y expresarlo a través de una narración, ¿no? Y en esa narración pues expresar lo que quieres dejar dicho sobre determinadas cuestiones, ¿no? Ya sea el desempleo en la historia de los lunes al sol o también en los documentales, ¿no? Un documental en 2001 sobre el movimiento zapatista en México, Caminantes y algunos otros, ¿no? Entonces siempre he preferido expresarlo en una película, a través de dedicándole quizá Caminantes fue un año que de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues así es, ¿no? Ha sido la forma en la que he sentido que debía hacerlo. Bueno, yo lo que quería decir también es que yo no siento que me equivoqué en el fondo, que hay un problema de forma, ¿no? Del método, de lo que hicimos, viéndolo retrospectivamente, pero que creo que también yo me siento sumamente comprometida con la justicia social, con la libertad, con la democracia, y mientras más estamos luchando por eso en Nicaragua, hemos visto el resultado personalmente de cómo nos ha afectado, pero pues también yo muy jovencita estaba cuando me metí al Frente Sandinista. Yo tenía como 20 años y empecé un proceso de concientización que me fue llevando, por supuesto, a entender la realidad de una manera diferente y a verlo, pero me pasó lo mismo que a Luis cuando fui al campo socialista. Y Cuba, me acuerdo cuando fui a Cuba la primera vez con todo el deslumbre de pensar que Cuba era el faro de la libertad, ¿no? Pero empezar a sentirte que no estabas libre, que te estaban no siguiendo, pero acompañando. Que te acompañaban aquí, que te acompañaban allá. Pero al mismo tiempo había una sensación, yo me acuerdo de la Margaret Randall, que me decía, bueno, no tenés zapatos, Margaret, solo tengo un par de zapatos, pero pensá, me decía, que todo el mundo tiene un par de zapatos en Cuba.
Y eso para mí era, qué hermoso, ¿verdad? Porque uno pensando, qué poético. No, y ahí es donde esas son las contradicciones, cosas hermosas, que de repente te das cuenta lo que el costo, a fin de cuentas, que no todas las ideas utópicas, o sea, verdaderamente la utopía es el lugar que no es, ¿no? Pero que de todas maneras hay que perseguirla. Y yo sí creo en perseguirla, aunque no se cumpla, porque creo que una de las grandes motivaciones del ser humano es la búsqueda de la belleza, de la perfección, y yo soy bien romántica en eso, y reivindico mi romanticismo además, porque eso creo que también ha motivado el trabajo que yo he hecho en mi poesía, en mi escritura, en mis novelas, pero no dejo de ver también la realidad, y por eso es que estaba hablando de las equivocaciones, ¿no? Porque si vos contrastás la idea utópica con lo que vas viendo como resultado, tenés que pensar que tiene que haber otra manera. Y ese es un problema que yo veo en la izquierda ahorita, por ejemplo, una falta de imaginación, un problema de estancamiento, que me preocupa mucho, porque sí creo que la solución está mucho más a la izquierda que a la derecha. Sí, un poco de lo que decías, el símbolo puede ser Milei, os iba a preguntar de todo lo que va mal en América, diría en el mundo, y un poco lo mismo Trump, porque lo que es más interesante es que aquellos que le votan son aquellos a los que más va a perjudicar el tipo al que han votado, ¿no? Y ahí sí que hay un fallo sistémico de la izquierda, de cómo alguien así que les va a joder vivos, realmente, o sea, cómo las clases menos pudientes en Estados Unidos votan a Trump, que quiere quitar, o sea, realmente cualquier tipo de estado social, y lo mismo con Milei. O sea, ¿creéis que eso es el reflejo de un desencanto y de una incapacidad de la izquierda, de cierta izquierda, para ofrecer soluciones que al final se ponen en manos de estos chalaos? Bueno, me gusta lo de chalao. Mira, yo sí creo que hace falta una reflexión, porque es una dinámica mundial. O sea, no es algo que pase en Argentina, es algo que ha pasado en Estados Unidos, algo que ha pasado en Brasil, algo que ha pasado en Italia, algo que tiene brotes en Alemania. Y bueno, hay que plantearse eso y ver también cómo funciona todo el relato que gente como Bannon o todo el entorno de la manipulación de las redes sociales y de los instintos convierten en discurso para atraer la simpatía de esta gente. Entonces, a mí sí me parece que ya no la izquierda, sino en general la democracia tiene que preguntarse qué está haciendo mal, qué es lo que está haciendo mal. Y conviene sacar conclusiones. Es decir, cuando en una sociedad se generan dinámicas de desigualdad, se genera también un espíritu de desamparo que necesita sentirse amparado. Y si alguien le ofrece una invitación a una identidad fuerte, cerrada en sí misma y con ganas de agredir para defenderse, pues es fácil que se muerda el anzuelo, ¿no? Entonces, se ha generado mucha desigualdad económica, mucha incertidumbre en la vida, y hay muchos discursos que convierten en cultura la idea de que la política es mentira y que todos son iguales, de que el Estado es la corrupción, y mucha dinámica de generar ruidos donde los culpables puedan incluso sentirse beneficiados con el apoyo de las víctimas, ¿no?
Y entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que reflexionar. A mí me parece que en algunos sitios, por ejemplo, pues la corrupción del Estado ha sido gravísima. Y ha sido tan grave que ha sido muy fácil vender que todos eran corruptos y que hay que acabar con la política y que hay que acabar con el Estado. En otros sitios la desigualdad ha sido tan grande y el dominio de los discursos más clasistas pues ha servido para que la gente se vea arrastrada por un populismo que quiere ajustar cuentas, ¿no? Y bueno, frente a eso, pues me parece que desde el punto de vista de la política es necesario reivindicar la política como un ejercicio necesario, el mejor invento democrático que puede hacer el ser humano para organizar la convivencia en libertad, y después reivindicar también la necesidad de las instituciones y del Estado como los marcos que puedan unir la palabra libertad con igualdad y fraternidad, para que la libertad no sea la ley del más fuerte. Y creo que hay que hacer un esfuerzo, pero no solo de la izquierda. A mí me gustaría que esto lo asumiera también la derecha democrática. A mí lo que más me deprime es que haya una derecha democrática que esté haciéndole el juego a una extrema derecha que va a acabar con los valores de la convivencia, ¿no? No, yo creo que lo ha contado Luis de manera inmejorable, ¿no? Y es verdad que es muy importante esa parte que has mencionado de la autocrítica también, porque si no, yo creo que en todo, ¿no? Porque si no estamos siempre, puede uno pasar la vida echando balones fuera y pensando que la culpa está en los otros, ¿no? O en las dinámicas que quedan fuera de su alcance y entonces no encontrarle solución nunca, ¿no? Y es verdad que ese tipo de figuras al final supongo que son figuras muy fuertes, como las de este Milei, que lo que hacen es polarizar todo ese desencanto, ¿no? Y que quizá como está implícito en la pregunta, lo preocupante no es Milei, sino que la gente vote a Milei, ¿no? Y intentar encontrar las razones de eso. Aparte de la autocrítica, yo sí creo que en eso es muy importante algo que creo que también la derecha ha entendido muy bien en los últimos años y está librando esto que llaman la batalla cultural, ¿no? Es en muchos niveles, en muchos marcos, pero seguramente tengo la impresión de que tienen claro que es la batalla más importante ahora mismo, ¿no? Para apoderarse otra vez del relato, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? Y en ese sentido, pues supongo que los que nos dedicamos a la comunicación en cada uno de sus ámbitos, pues tenemos ahí un trabajo por hacer, ¿no? Y una posibilidad de ayudar a que eso no sea así, pero no solamente desde el ámbito de la creación, de la escritura, sino también creo que uno de los grandes temas que está abierto, está encima de la mesa, es el de los medios de comunicación también, ¿no? Porque al final la sociedad es muy permeable a eso. Es fundamental, ahora volvemos a eso, pero sí. Fíjate, yo cuando te estaba oyendo, y antes esta película se me ocurrió, la he tenido 10 años después, ha salido y tal, la preocupación en lo que se quiere contar, cómo se puede meter en la vida a la gente. Y yo pensaba en el relato que ha hecho el pensamiento más reaccionario, por ejemplo, a la hora de convertir la cultura en entretenimiento. Hasta las ayudas oficiales que se han aprobado y los marcos de legislación es para separar la idea de cultura de educación y de conciencia para hacer entretenimiento de conciencia crítica, ¿no? Y de conciencia crítica, la cultura como conciencia crítica, entretenimiento. Sí, esa es la gran victoria. Una ¿no? risa es su gran victoria. Y la segunda victoria es el convertir un eje cultural básico como el concepto de tiempo en una mercancía de usar y tirar. Se ha dignificado el instante como algo que tiene valor en sí mismo, en la cultura del entretenimiento barato, y que se desvincula del pasado y se desvincula del futuro. Parece que el presente no tiene compromiso en la imaginación de cuál va a ser nuestro futuro, y para eso necesita olvidar el pasado. Y entonces a lo mejor la cultura que vosotros representáis, pues es la cultura que no quiere ser entretenimiento, sino que está en una meditación sobre el tiempo que tiene que ver con la conciencia crítica y con la imaginación
de la vida de los seres humanos, ¿no? Y ahí es donde creo que el arte, más que caer en la tentación de hacer consignas contrarias, debe indagar, reivindicar el tiempo y la cultura como algo relacionado con la conciencia crítica y con la experiencia humana, no con las realidades virtuales que nos quieren vender. Y incluso llevando eso que dices a un paso más allá, también bueno, convirtámoslo en entretenimiento también, ¿no? Es decir, creo que ese es el terreno que hay que disputar al final, ¿no? Yo, por ejemplo, de una manera muy intuitiva, llevo creo que casi 30 años ya a esta altura haciendo películas. Yo siempre en las entrevistas, 1000 veces, que esto también es parte de... Yo siempre ando escapando de la casilla de cineasta social, ¿no? Y de cómo puedo, ¿no? O sea, digo cualquier cosa para evitarlo, ¿no? Porque ya te coloca, ya es un, iba a decir estigma, ¿no? Ya es un, como mínimo es un cajón, ¿no? Ya es un, y ese cajón es un gueto, porque si ante el público que va a leer esa entrevista luego ya te colocan como, ya te están limitando, están cortando tus alas, ¿no? En cuanto al público al que puedes llegar, ¿no? Ya te meten en un gueto que va a ser muy difícil romper después, ¿no? Yo llevo una vida rechazando esa etiqueta, ¿no? Y también por la razón contraria, porque pienso que todo el cine es social, ¿no? O sea, hablo de cine porque es lo que me sale, pero me refiero evidentemente a todo, ¿no? Todo es social, ¿no? O sea, todas las películas que se producen en un año en España, si son 120, hablo de España también porque es en realidad expresan, o sea, quiénes fuimos ese año, ¿no? Es decir, es el conjunto de las películas que se producen las que hablan de qué fue ese país ese año, no una de ellas, no la mía, no la de mi amigo Benito Zambrano, no la de, sino que son todas, ¿no? Yo creo que al final actúa como un mosaico, ¿no? Es decir, no es un mosaico que cuenta pues quiénes fueron pues, los ciudadanos de ese país, ¿no? Durante ese año, y que por eso todas las películas que se hacen son importantes. La película más banal o más de entretenimiento o más tal también lo hace, ¿no? Entonces creo que está bien intentar escapar de ese gueto y hacer que nuestras películas también lleguen a eso que llaman el gran público, que no se sabe lo que es. Pero yo lo he intentado siempre, ¿no? Es decir, para mí, yo creo que una de las cosas que a mí más me gratifica en ese sentido fue precisamente Los lunes al sol, que hemos hablado antes mucho de ella, que es una película que llegó a una cantidad de público en España completamente imposible para la película que es, ¿no? Es una película sin apenas sostén dramático, es un relato alrededor de un grupo de desempleados que hablan mucho en un bar y cuentan sus cosas, muy basada en los personajes, pero realmente ahí estábamos a comienzos de los 2000, logró romper un techo de cristal con respecto a ese cine. Pasó un poco con Barrio también, pero en Los lunes fue mucho realmente, ¿no? Tuvo 1,5 millones de espectadores en salas de cine, ¿no? Que es una locura. Hoy no es muy difícil que una película consiga eso. Y eso hoy es más difícil, ¿no? Hoy ese cine, que yo sigo haciéndolo y compañeros también, lo tenemos, es muy complicado, ¿no? Que consigas llegar a... Pero para mí sigue siendo el objetivo, ¿no? Es decir, hacer películas comerciales, ¿no? No darle la espalda al espectador y tratar de que esas historias lleguen a mucha gente, no a la gente que piensa como tú, que están tan convencidos como tú de las mismas ideas, sino hablarle al enemigo un poco, ¿no? Al rival, o sea, Así es. Creo que eso es valioso. A mí me preocupa muchísimo porque yo no soy muy optimista. Creo que no, en realidad soy positiva, pero en este momento de la historia y del mundo siento que hemos perdido, ¿no?, la capacidad de reproducir las ideas. Las podemos tener, podemos estar los tres aquí, cada uno siente que está haciendo su parte, pero ese sentido colectivo que existía, ese sentido colectivo se ha perdido porque precisamente estamos envueltos en burbujas, la tecnología nos ha aislado a unos de los otros, nos hace sentir que si escribís un tuit estás haciendo una gran labor para la humanidad y realmente yo siento que hay una falta de paradigma. O sea, a mí me parece que desde que se termina, cuando se da la Guerra Fría, ¿no? Se termina la Guerra Fría, se cae la muralla, hay una crisis de la idea del socialismo, de la idea de la utopía. La gente se refugia en la religión, es bien interesante, si vemos cómo empezaron a crecer las sectas, o sea, como la falta de un cielo en la tierra. ¿Okay? Entonces fueron a buscar el cielo en el cielo y se ha mantenido, yo creo, esa especie de orfandad de una idea que te pueda motivar hacia el futuro, que te pueda dar una idea de un futuro justo, de un futuro, lo que creíamos que estábamos, por lo que estábamos luchando cuando hicimos la revolución, cuando se hicieron todas las revoluciones
y de repente las revoluciones se vacían, de repente las revoluciones son imperfectas, se vuelven injustas. O sea, a mí ver a Maduro, a Cuba, a Nicaragua, ver que una idea revolucionaria se convierte en esa atrocidad y que todavía se quieran llamar revolucionarios, o sea, ¿y eso qué hace, no? Ya es un paradigma destruido. La democracia está pasando por esa misma situación de desgaste profundo. Entonces, yo creo que como creadores, como pensadores, sí tenemos la posibilidad de generar. Pero ya sabes que decían los clásicos que entre el optimismo y el pesimismo está la esperanza. Y a lo mejor no se puede ser muy optimista, pero con esperanza hay que defender los valores en los que uno cree. ¿No? Por volver a lo que planteaba Fernando, que a mí me parece importante, porque además tiene que ver con la reflexión crítica y con nuestro trabajo diario, y porque tiene que ver con el tipo de escritura que haces, de palabra que eliges, de personaje que elaboras. La dinámica actual, las multitudes, como Baudelaire señaló en su tiempo, son un conjunto de soledades. No hay una articulación comunitaria de una ilusión colectiva, sino que es una amalgama de soledades. Y fíjate que los sociólogos, cuando analizan el fenómeno de que en las redes sociales una mentira corre 1000 veces más que una verdad, es porque la verdad lo que te invita es a dudar, a reflexionar, y la mentira está hecha para seducirte inmediatamente, como consigna. Y entonces, pues la gente dice me gusta, y como la gente está tan solitaria y tan desamparada, le gusta subirse al carro para sentirse acompañado en un carro, en una navegación colectiva, y de pronto hay 5, 10, 15.000 me gustan de gente que en el fondo está sola y que necesita sentirse acompañada, y le hacen una mentira, un discurso religioso para eso, para creer en su salvación. Pero fíjate que frente a eso yo creo que es muy importante lo que planteaba, y eso fue también una decisión a la hora de pensar un tipo de relato que no se sintiese orgulloso en su propio elitismo, para que él no hiciese películas para solo los grandes entendidos de cine, o para que nosotros no hiciéramos poemas solo para... Siempre me gusta recordar, lo digo mucho a mis alumnos, estaba Federico García Lorca leyendo el Responso a Verlaine de Rubén Darío, y cuando llega el verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto, decía Federico, qué maravilla, solo se entiende el qué. Bueno, pues en momentos de desamparo, de pesimismo, de incordio, uno está tentado de decir, pues voy a escribir para que solo se entienda el qué. Y a mí me parece que entre el populismo barato y el que solo se entienda en qué hay un compromiso ético para intentar escribir cosas que lleguen a la gente y que la gente no conforme una multitud de soledades, sino un diálogo. Y eso me parece importante a la hora de mantener el compromiso del arte, que no puede convertirse en una generación de consignas, sino en el intento de construir un diálogo. Y eso ahí, siguiendo un poco con eso hay industrias como la industria de cine norteamericana que lo ha entendido perfectamente, ¿no? Creo que es la tercera industria más importante del país, después del armamento y de la automovilística. Creo que la tercera es el cine, eso leí hace tiempo, y desde luego es una herramienta de propaganda fantástica, ¿no? El otro día hablando del relato, leía un estudio que se hizo en Francia, una encuesta poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial, donde encuestando a la población se atribuía la razón de la victoria de la Segunda Guerra Mundial a los aliados. Justo después de la guerra en Francia, el 80 y tantos %, el sentir nacional era que había sido gracias a la intervención de la Unión Soviética o a su defensa de la invasión nazi, etcétera. Y el mismo Instituto Demográfico, 40 años después, en los años 80, hizo la misma encuesta
y al 80% la respuesta era que había sido Estados Unidos, ¿no? Había sido el desembarco de Normandía. Hemos visto 300 películas sobre el desembarco de Normandía y se han adueñado de esa victoria de alguna manera, ¿no? Que hicieron lo suyo y pusieron, hay muchas vidas ahí, hay mucho, pero realmente ellos han sabido siempre hacer eso muy bien, ¿no? Como adueñarse de ese relato, ¿no? Y otra cosa que quería comentar sobre lo de las redes que decíais, ¿no? Decía esto Yoconda, que me hacía mucha gracia, es verdad que uno pone un tuit y ya dice, bueno, ya he cambiado el mundo, ya no. Que es verdad que hay algo de eso también en las redes, que también creo que hay algo de gran trampa, ¿no? Creo que han desactivado muchas otras formas de protesta, ¿no? Que estaban en el asociacionismo, en el trabajo en los barrios, en la calle directamente, ¿no? Y que al final hay algo ahí que está, claro, todo lo que se juega en el mundo de lo virtual se queda en el mundo de lo virtual, ¿no? Si tú haces una protesta a través de tu tweet, seas uno o sean 300, al final no va a pasar de ahí, ¿no? Con el timeline haces así, debajo aparecen otras cosas y aquello desaparece, no hay manera ni de encontrarlo, ¿no? Entonces creo que ha hecho que eso. Tú sacaste antes un asunto fundamental, que es la de los medios de comunicación y la sustitución de la información por una comunicación muy secada, y ahí Willy tiene mucha experiencia, o sea que yo creo que debería incorporarte a estas reflexiones, Guillermo. No, pero lo que decís de las redes es interesante, porque me acuerdo que en Túnez, poco después de la revolución, un mes después, recuerdo una pintada enorme en el centro de Túnez que decía gracias Facebook, porque la primavera árabe nació por las... Y una prueba más de la milenización es como algo que nace y que en realidad coordina una revolución que luego fracasa, y era un poco la pregunta por la que quería acabar, y que luego fracasa. Al final las redes, Trump también nace de las redes, y Bolsonaro, o sea, de repente Bolsonaro se da cuenta que no necesita los periódicos ni los medios de comunicación, ni, bueno, prácticamente solo utiliza WhatsApp. Y sí que quería acabar justamente intentando llevarte la contraria, Yoconda, decir, o sea, tenemos que ser pesimistas, tenemos que o sea, es verdad que vivimos un momento bastante siniestro y siempre pensamos que verá mejor y en realidad va a peor. Y vivimos un momento, diría que más que complicado en el mundo, desde Gaza hasta Nicaragua o no sé, Haití. De repente ver en vivo como un país se deshace y desaparece. O sea, el Estado, que parecía que es una cosa que no podía haber un país sin Estado, de repente estamos viviendo en América un país que el Estado ha desaparecido y está en manos, o sea, que es como Mad Max. O sea, ¿en qué os podéis agarrar para intentar ser optimistas? O realmente hay que renunciar al optimismo y hacer otra cosa. No, yo soy optimista también. O sea, yo creo que hay momentos en que uno se pregunta, porque duda, o sea, de las capacidades que tengamos como humanidad de salir de todos estos problemas. Pero por otro lado me pongo a pensar a menudo, cuando me pongo muy pesimista, que cómo estaría la gente ante la Segunda Guerra Mundial, o sea, que el mundo ha pasado por ciclos parecidos, diferentes en su momento, pero también parecidos en cuanto a la angustia de ver cosas que no puedes controlar y que estás viendo que se está deshaciendo un tejido social, que se está deshaciendo una manera de ser, una manera de pensar, y entonces no sabes para dónde ir. Pero mi respuesta es: Centroamérica cuenta. O sea, este tipo de cosas, yo creo que este tipo de cosas es la que nos dan optimismo, que la literatura nos da optimismo, el arte, como siempre, ¿no? Realmente esa parte de nosotros que es capaz de crear belleza, que es capaz de crear ingenio, humor, todo eso nos reafirma que sí tenemos la capacidad de salir adelante. Pero solo quería hacer una nota sobre lo de Facebook y Túnez, que nosotros también tuvimos eso en Nicaragua en 2018, o sea que hubo la gran movilización, tuvo que ver con las redes sociales. Lo que sí te enseña eso es que si no hay organización colectiva, lo que estabas hablando tú de los barrios, o sea, que no se puede nada más, y ahí es donde a mí me preocupa el sentido
de la falta del colectivo, que ya no tenemos esa misma convicción. Pues. Sí, es un poco lo que decía Luis, que nos han robado la palabra libertad, que eso es una cosa realmente que no sé cómo hemos podido, o sea, ese robo de cartera, y nos han robado espacios que nacieron como espacios de libertad, se convierten realmente en monstruos. ¿Ibas a decir algo y te he cortado? No, iba a añadir, es verdad lo que decía Yoconda, ¿no? Que no, eso, lo de las redes sociales, ¿no? Como realmente sí, están suplantando un espacio, las calles otra vez, ¿no? Y que no tienen la capacidad de suplantarlo, ¿no? Que son en ese sentido mucho menos efectivas, ¿no? Porque no existe esto, ¿no? No existe la relación, la conexión, ¿no? Ahora cuando también con todos los cambios, los avances, las tecnologías, ¿no? Cuando se habla de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Dices, está muy bien, es muy cómodo, pero no existe relación entre la gente que trabaja en el mismo lugar, en la misma empresa, ¿no? De manera que cuando hay un problema laboral, cuando va a haber, no sabes nada de la otra persona, porque no solamente no trabajas con ella, sino que después de trabajar no tomas algo con ella y sabes cuáles son sus problemas, qué problemas tiene con su familia. De manera que todo eso yo creo que corta las redes de solidaridad y de apoyo en el ámbito del trabajo, seguro, ¿no? Y con respecto a los medios, que también es verdad que me parece que es el gran tema en realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, había una cosa en esta última situación que ha habido en España, ¿no? Donde el presidente de gobierno hizo aquella carta y se tomó 5 días para reflexionar y no se habló de otra cosa durante esos 5 días. Y luego cuando habló, pues escuchaba la radio, escuchaba muchas emisoras y una enorme crítica porque decían, bueno, no ha traído soluciones, ¿no? La crisis, o sea, en buena parte, o su reflexión, estaba construida alrededor de, pues, precisamente de las fake news, de las difamaciones, ¿no? De ese grado de virulencia que ha alcanzado todo eso. Y cuando dijo lo que dijo 5 días después, pues había una enorme crítica de los medios porque no traía soluciones, pero no había ni el más mínimo atisbo de autorreflexión. O sea, no había, en ninguno de ellos escuché decir, bueno, vamos a pensar en esto, ¿no? Vamos a reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo, no por lo que le está pasando a él, sino en general, ¿no? Simplemente había una crítica a que eso no sucedía, ¿no? Cuando en realidad buena parte del problema viene de ahí, ¿no? Entonces, o la mayor parte del problema viene de ahí, a cómo se gestionan y cómo se... Pero bueno, y nada, y por último, sobre el tema por mi parte, sobre el tema del optimismo, yo soy optimista, también por lo que ha contado Yoconda y luego también porque cuando he hecho algún trabajo, lo hablábamos estos días, de documental, por resumirlo, ¿no? Cuando estás cerca de las víctimas, de la gente que realmente lo pasa mal, y tú lo conoces también, lo has vivido, ¿no? Que hablábamos el otro día, no hay nadie muchas veces más optimista ni más fuerte que ellos, ¿no? Entonces, si ellos no se permiten hincar la rodilla, ¿no? Y no se permiten en situaciones realmente difíciles que no tienen nada que ver, no vamos a hacerlo nosotros, que al final pues tenemos una vida más o menos privilegiada y somos los que lo contamos. Entonces creo que es así, ¿no? Usabas esa frase, yo recuerdo precisamente cuando me documentaba para escribir Los lunes al sol con trabajadores de astilleros en el norte que estaban pasando por una situación de un despido colectivo. En sus protestas ellos llevaban una braga, se llama, ¿no? Una del azul, y ahí llevaban escrito tenemos que ser optimistas, ¿no? Es justo una declaración de esa. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y por último recuerdo una cosa que decía John Steinbeck, ¿no? Que para mí él dijo algo así como a día de hoy el hombre es la mayor amenaza para el hombre, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Sí. Pero añadía, y también es su única esperanza, ¿no? Entonces en eso creo también, ¿no? Sí, yo en ese sentido creo, y por eso decía antes que no se puede ser ingenuo, pero se puede tener esperanza, es decir, la energía de pensar que las cosas pueden ir a mejor y que los valores de uno tienen que comprometerse con ese cambio de la mejor manera posible. Y bueno, yo me animo, cada vez que, por ejemplo, cuelgo en mi red la columna del País, a los 10 minutos hay 30 o 40 insultos de sinvergüenza, no sé cuánto, no sé qué, te metes por dentro y ves que a lo mejor tienes 2 seguidores, 3 seguidores, hay toda una industria del insulto y uno dice, bueno, pues si pierden el tiempo en hacer esta industria del insulto será porque les preocupamos, o sea que algún valor puede tener. Y después es verdad, para volver y acabar desde el mundo de la literatura, que también es verdad que de pronto se acerca alguien y te dice,
he visto tal película, he visto tal, he leído tal novela, tal poema. La verdad es que usted me conmovió y cosas de las que yo hago tienen que ver. Y tú te acuerdas de cómo te transformó el ver una película o leer un poema de Pasolini o de Federico García Lorca o de Rosalía de Castro, ¿no? Y entonces, bueno, frente a la suciedad también hay gente y una realidad que es para la que trabajamos y con la que intentamos conectar, ¿no? Que por cierto, y me callo, pero el otro día en Argentina se acercó alguien y me dijo, yo he leído muchos, no nos conocemos, pero yo he leído muchos sus poemas y la verdad es que lo considero como un amigo de toda la vida. Y pues muchas gracias, no sé cuánto y no sé qué. Y de pronto está hablando y digo, pero bueno, ¿a qué te dedicas? Dice, no, yo soy en Buenos Aires representante de Johnny Walker. Y yo le digo, bueno, no nos conocemos, pero somos amigos de toda la vida. Bueno, muchísimas gracias y... Yoconda Luis, gracias por haber mencionado a Pasolini, porque es que estamos en el teorema de Pasolini. Y el teorema de Pasolini dice que cuando las ideologías y las utopías fracasan, la gente necesita creer en milagros y en santos. Y hasta llegan a levitar y a convertirse en ángeles. Pero fíjate cómo todo puede ir a mejor o a peor, que ahora ya no necesitan creer en milagros, sino en payasos. Bueno, y la esperanza también somos las mujeres. Muchas gracias a todos. Los invitamos a pasar a la sala continua para la firma de libros por parte de los autores.